Hola, mi nombre es Alex Joel y en este video vamos a continuar desarrollando más ejemplos básicos sobre JavaScript. Bien, en este video lo que haremos será ver herencias de clases. Esto significa que vamos a heredar datos o propiedades de una segunda clase. Bien, para esto vamos a seleccionar nuestra carpeta class y vamos a crear un nuevo archivo. Y a esta nueva clase la llamaré lenguaje.js. Muy bien, tenemos el siguiente archivo. Ahora lo que haremos será crear el método constructor de esta clase. Y voy a crear ese método constructor, o sea, esta función, que el método constructor debe de llevar el mismo nombre que la clase. O sea, que nuestro archivo de tipo JS. Y como parámetro al método constructor le he pasado los siguientes argumentos: type, name y age. Ahora dentro del método constructor lo que haré será inicializar esas propiedades colocando this para invocar a esas propiedades y asignarle a sí mismas las propiedades, o sea, type. Esto significa que el dato que venga por este parámetro lo vamos a almacenar nuevamente en el parámetro type. De igual manera con las demás propiedades o parámetros. Bien, ya tenemos el método constructor, pero lo que haré dentro de este método constructor de la clase lenguaje será pasarle estos parámetros, o sea, estas propiedades type, name y age al método constructor de la clase programmers. Y para esto voy a colocar la clase programmer, invoco a la propiedad prototype, luego he colocado constructor ya que vamos a invocar a nuestro método constructor de la clase programmers. Bien, y luego invocamos al método call para llamar a ese método constructor y pasarle los siguientes parámetros. Y los parámetros que voy a pasarle al método constructor de la clase programmer serán los parámetros o los argumentos name y age, ya que el método constructor de la clase programmers recibe dos parámetros, el parámetro name y el parámetro age. Muy bien, de esta forma le estoy pasando los datos que vamos a pasar por estos argumentos de la clase lenguaje al método constructor de la clase programmer para poder utilizar esos datos en la clase programmers. Muy bien. Ahora, fuera de esta función del método constructor, haré la herencia de la clase programmer a esta clase llamada lenguaje. Y para esto hay que colocar la clase lenguaje, mandar a llamar a la propiedad prototype y asignarle new para poder invocar a nuestra clase llamada programmer. Bien, esto significa que todos los datos o propiedades o funciones que tengamos en la clase programmers vamos a poder utilizarlos utilizando la clase lenguaje, ya que la propiedad prototype sirve como un puente o como una herencia para poder utilizar las propiedades, funciones que tengamos en la clase programmer, y esas funciones se lo estamos pasando a la clase lenguaje. Muy bien. Ahora en esta clase voy a crear una función llamada lenguaje, y dentro de esta función lo que haré será colocar un alert, y dentro del alert mando a llamar a la propiedad type para que me muestre el dato que venga por esa propiedad. Bien, ya hemos hecho la herencia donde todas las funciones o propiedades que estén en la clase programmers vamos a poder utilizarlos o poder invocarlos utilizando la clase lenguaje, y donde a la clase programmers le estamos pasando los siguientes datos al método constructor de la clase programmers, colocando la clase programmers, colocando la propiedad prototype, colocando constructor ya que vamos a invocar al constructor, y por último colocamos el método call
para pasarle esos datos al método constructor de la clase Programmers. Ahora tenemos que pasar a la clase Programmers. Bien, como a la clase Programmer ya le estamos pasando los datos justamente aquí, en el método constructor de la clase Programmer ya no necesitamos estos argumentos o parámetros o variables. Pero vean que hemos comentado ese código, pero en el método constructor hemos dejado los siguientes argumentos y en esta función invocamos a esos argumentos. ¿Por qué? Porque ya en la clase lenguaje ya hemos declarado estos argumentos y se lo estamos pasando al método constructor para que el método constructor de la clase programmer pueda obtener esos datos y poder utilizarlos en las funciones que tengamos dentro de esta clase. Bien, ahora pasemos al archivo app. En este archivo lo que estamos haciendo es invocar o crear una instancia de la clase programmers y le pasamos los siguientes datos y luego con el siguiente objeto invocamos a la siguiente función que tenemos en la clase programmers. Pero lo que haremos ahora será comentar este código y lo que haré será crear una instancia pero de la clase lenguaje y he creado el siguiente objeto y a la clase lenguaje le estoy pasando los siguientes datos: JavaScript, el nombre Alex y la edad. Muy bien, ya que la clase lenguaje recibe 3 argumentos. Ahora con este objeto lenguaje puedo invocar a la función JavaScript, función que tengo en la clase Programmer. ¿Y por qué puedo invocar a esta función utilizando la clase lenguaje? ¿Por qué? Porque la clase lenguaje está heredando de la clase Programmers. Pasemos a la clase lenguaje. Bien, como pueden observar, he colocado la clase lenguaje, la propiedad prototype que sirve como un puente para pasar todas las funciones que tengamos en la clase programmers y poder utilizarlos o poder invocarlos utilizando la clase lenguaje. Ahora, con esta clase lenguaje, ahora podemos invocar a la función que tenemos en la clase programmers, que es la función JavaScript. Bien, por este motivo he colocado el siguiente objeto y luego invocamos a la función JavaScript. Ahora, en la clase lenguaje tenemos una función llamada lenguaje y la invocamos también. Muy bien. Ahora, estos datos que le estamos pasando a la clase lenguaje, se lo estamos pasando al método constructor de la clase lenguaje para luego pasárselos al método constructor de la clase programmers, para que nuestra clase programmer utilice esos datos con los siguientes argumentos y luego poder mostrarlo con la siguiente función, que esta función ejecutará un alert y mostrará los datos almacenados en estas propiedades. Bien, ahora en esto es lo que consiste la herencia de clases en JavaScript. Ahora lo que prosigue es probar nuestra aplicación. Pero antes de esto se me estaba olvidando que tenemos que pasar a nuestro archivo index y poder invocar a la clase lenguaje. Bien, he colocado lo siguiente para poder invocar a nuestra clase lenguaje. He colocado la dirección de la carpeta class, el archivo lenguaje.ies. Bien, ahora ejecutemos nuestra aplicación. Muy bien, tenemos el siguiente botón, lo voy a presionar. Muy bien, como pueden observar me muestra el siguiente mensaje, Alex y el valor de 20. Esto significa que me está ejecutando la función que tenemos en la clase Programmer y me está mostrando los siguientes datos que le estamos pasando a la clase lenguaje.
como estamos heredando, por eso la función que tenemos en la clase de programmers me puede mostrar esos datos. Ahora me muestra el siguiente mensaje, el mensaje de la función que tenemos en la clase de lenguaje, que me muestra el siguiente texto, JavaScript. Bien, voy a repetir nuevamente. He creado la instancia de la siguiente clase, a la clase de lenguaje que le estoy pasando los siguientes datos. Bien, pasemos a la clase de lenguaje. Y en la clase de lenguaje he creado las siguientes propiedades para poder asignarle los siguientes datos. Ahora le estamos pasando los datos al método constructor colocando la clase programmers, la propiedad prototype, constructor, call, para poder pasarle los siguientes datos al método constructor de la clase programmers, para que esta clase programmers pueda obtener los siguientes datos con las siguientes propiedades o atributos o parámetros o variables, como ustedes deseen llamarle. Y luego ejecutamos la siguiente función para que esta función me muestre el siguiente alert. Ahora, ¿cómo ejecutamos esta función? Pasemos nuevamente a la clase lenguaje. He colocado la clase lenguaje prototype para poder heredar todas las funciones que tengamos en la clase programmers. Esto significa que utilizando la clase lenguaje podemos invocar a esa función que tenemos en la clase programmers. ¿Y cómo invocamos a esa función? La invocamos en el archivo app, donde hemos creado la instancia de la clase lenguaje para poder crear el siguiente objeto y poder invocar a la función JavaScript que tenemos en la clase programmers. Muy bien. De esta forma he creado una herencia de clases utilizando JavaScript. Bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga. Bye.